día más en Oslo, otro día más en la vida nómada, otro día más durmiendo 3 horas al día y otro día más escogiendo una buena oferta de vuelo. Vengo de Budapest y tenía que volar a Ámsterdam y encontré un vuelo con una escala larguísima en Oslo, demasiado larga, que me permitiría visitar la ciudad, y como buen viajero dije sí, voy a ir, me vale todo. Lo más importante era comprar ese vuelo y que fuera barato, y ahora ya estoy aquí. Tengo aproximadamente 5 horas, 6 horas, 7 horas, depende de a qué hora me regrese. Tengo que regresar aquí a las 7 de la tarde, son las 10:30 de la mañana. Muero de hambre, muero de sueño y muero de estrés porque ya estoy viendo los precios de la corona noruega, pero como value traveler estoy detectando qué cosas puedo hacer para no gastar tanto, y creo que sobre esto trata este video: qué tanto se gasta en un día en Noruega, en Oslo, qué tanto se puede hacer en un par de horas viajando del aeropuerto al centro y de regreso en una visita express. El Traveler's Playbook dice siempre sí a las visitas express, porque es mejor que simplemente no venir y no conocer un lugar que seguramente será increíble como Oslo. Ya me cambié el gorro porque aquí hace mucho más frío que en Hungría, que en Alemania y en todos los lugares que he estado antes de hoy. Y solamente quiero decir que me acabo de ahorrar más de 10 euros, 100 coronas noruegas, porque este tren que está acá es el tren de alta velocidad, el tren Fancy, y cuesta como 200 coronas. El branding del aeropuerto te dice que tomes este nuevo tren, que es más rápido y es más bonito y tiene wifi, pero un budget traveler sabe que este es un gran error y que siempre hay una segunda opción y que Google lo sabe todo. Entonces investigué si era la única manera de llegar, y claramente no es la única manera para llegar al centro. Todos los locales están formados de este lado en el otro tren, entonces eso quiere decir que es la mejor manera de llegar al centro. Voy a comprar postales. Yes. Primer logro en Oslo, una vista increíble, gratuita. Pequeño update, me veo amarillo porque hay una pantalla amarilla aquí arriba. Pero estoy muy cansado. Catarsis viajera. Tenía mucha hambre y quería comer algo local, pero ya no aguantaba más y compré 2 plátanos por 15 francos, o como se llama la moneda de aquí. Que no sé ni qué está pasando. Y esta cosita por 30, en total fueron 44, lo cual fue bastante bien porque en el aeropuerto todo está al doble. Y ya me relajé un poco porque ya vi que no es tan caro, porque puedes encontrar ese tipo de cosas. Y quiero probar algo local como fish and chips o algún sándwichito de salmón. Y voy a ir a la cafetería de especialidad que tengo en mi mapa, porque siempre que decido ir a estos lugares, que son lugares no turísticos,
siempre me llevan a lugares increíbles dentro de la ciudad, y eso es lo que voy a hacer, porque estoy seguro que el barrio donde está esta cafetería, que está a 2 kilómetros hacia el norte, creo, me va a llevar a un lugar, a una zona muy cool, estoy seguro. Así que voy a seguir mi instinto de viajero y voy a perseverar y voy a triunfar, y hashtag ganando como siempre. Tengo hambre. Y es en estos momentos de debilidad, cuando crees que ya no puedes más, cuando tienes que apoyarte a ti mismo. Y si está a 2 kilómetros y no quieres caminar 2 kilómetros porque estás cansado, entonces consiéntete y di: voy a tomar el tranvía. Ya busca la ruta en Google Maps y no sé cuánto cueste el boleto, pero a estas alturas vale la pena pagarlo. Yo creo que va a costar como 4 euros, 40 francos, la verdad. Veamos cuánto cuesta en verdad, y voy a hacer la suma de todo lo que estoy gastando, porque siempre tengo un presupuesto y no soy un viajero irresponsable. Así que cada centavo de desesperación que estoy gastando, que en realidad me va a ayudar mucho a seguir con mi día, pues lo tengo que anotar en mis gastos. Y de repente todo mejora. Ay, Dios mío, estas emociones me van a volver loco, más loco de lo que ya estoy. Me dejaron subir gratis al transporte porque pregunté dónde se compra un boleto. Nunca hago eso, pero realmente estaba desesperado y no quería esperar más tiempo para buscar la máquina o ir a la estación del metro a buscar una máquina para comprar un boleto. Y me dijo que podía pasar gratis por esta vez, pero que necesitaba descargar la app y pagar desde ahí. Y me sorprende mucho porque sí me siento en un lugar sí siento que desde que llegué siento que es una ciudad muy electrónica y muy digital, a diferencia de otras en Europa. Y me gusta mucho vivir en una ciudad que se está revolucionando digitalmente. Helsinki es un poco similar, y voy a hablar mucho de Helsinki también en este video, porque son las únicas 2 ciudades nórdicas en las que he estado. Y no sé si no existan los boletos ya, porque no veo ninguna máquina y no me dijo que podía comprar un boleto físico, solo me dijo que descargara la app. Pero pues así las cosas en Oslo 2019, muy bien, muy revolucionados. Y ya me voy a tomar café de especialidad a Tim Vendelboe, o como se pronuncia. La vida es bella, otra vez. Ya pasó mi crisis y el sol es bonito. Me encanta estar tan sorprendido con esta Oslo otoñal, cálida, tranquila. No me esperaba esto, me esperaba más lo que hay del otro lado, donde está la ópera. Apenas saqué mi tote bag de The Barn y todo cambió. Todo empezó a ser así de hermoso. Es mi amuleto de la suerte ahora. El Traveler's Playbook triunfó una vez más. No hubiera encontrado este increíble parquecito y este lago o río, lo que sea, si no hubiera sido por haber ido a la cafetería especialidad. Lo sabía, ya me van a hacer caso, ya van a seguir los pasos del Traveler's Playbook. Sabía que tenía que salir
del centro de la estación del tren de la Opa-Stadt para encontrar un vecindario hermoso como este. Este momento preciso va a ser el que recuerde cuando me ponga a pensar sobre este viaje en unos años futuros, cuando sea viejito y me acuerde, me acuerdo esa vez que fui a Oslo. Va a ser pensando en esta gama de colores de este parque, y así se construyen los recuerdos. This one is quite different from anything I've ever tasted. Oh, You okay. wanna try that one? Yeah, that sounds promising. Yeah. And for here, Yes, please. it's mind-blowing sometimes Yes. how the coffees can be so clean and like transparent in the flavors. And then I'm still amazed by it. yeah, and then how it changes when you start drinking it, and Yes. because of the heat and Exactly. a lot of things. Yeah, I think that makes me feel so blessed to have a job here and I get to work with those products Yeah. every day. You have a very great place. Oh, yeah. Thank you. Let me try to smell. With the name of the places, I think I can search for them on. Yeah, so these I think are really good choices and they're all within walking distance. Okay. Don't think you can go any more Norwegian than seafood, which is Yeah. like the thing we're Yeah. most famous for. No puedo con tanto. Creo que tengo cafetería favorita en el mundo. Ay no, ese café. Ay, ese diseño. Estas personas. Estas recomendaciones. No puedo con esta visita a Oslo. Va a quedar por siempre en mi corazón. This is why I travel. This is why I fucking travel. Ay, no me quiero ir. ¿Y si pierdo mi vuelo a propósito? La verdad es que no importa cuánto cueste el lugar de mariscos, quiero ir porque me encantan. Y me encanta la manera en que lo hacen aquí, porque es muy distinta a México, por ejemplo. El tipo de platillos que se hacen con los mariscos y el seafood. Aquí hay mucho salmón y fish and chips, que es mi platillo favorito de los puertos de estos países. Y estoy muy emocionado, me encantan los países nórdicos. Madre mía. No puedo con tanto, no puedo. ¿Por qué en Team Vendelboe, en la cafetería, me hicieron todo el día? O sea, y gracias a que fui, porque la tenía en mi mapa, porque hice mi investigación y porque my gut me dijo que es la cafetería que tenía que visitar hoy. Pero vean, o sea, mi cajita. Pedí el que me recomendó. No le pregunté su nombre, pero qué cool. No puedo con este viaje. Está siendo uno de mis mejores en la vida. Y solo por eso amerita que diga, qué rico. Ah, espérate. Pues ya tengo que publicarlo en Instagram. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Estoy malita. Ya no puedo más. Ay, Oslo, te amo. No sabía que existía el brown cheese. Está hermoso. No puede ser. Noruega, ¿qué rayos? Oslo, what the hell? ¿Por qué estás tan lejos? Quiero venir más seguido. Quiero vivir en Helsinki también. Ay. El problema de ser un enamoradizo de ciudades y de idiomas. Ay, me recuerda a Sky en Barcelona. Este
canal se va a convertir en un canal sobre café, viajero cafetero. Voy a ir a Fiskeriet y luego voy a ir por mi café porque justamente quería un café para llevar, terminarme mi wafflecito. This coffee is from that beautiful cart. Todo para llevar. No he comido absolutamente nada de verdad en todo el día. Viajar de tiempo completo es un deporte extremo y pues está muy cool porque me voy a comer todo en el avión. En realidad el waffle me lo voy a comer en el tren. Es el par perfecto. A ese waffle le hacía falta un buen café de filtro, de especialidad. La verdad es que sabe muy bien, a pesar de que digas es un carrito super chafa. Claro que no, tiene muchísimo diseño, se ve desde todo el mundo, se le queda viendo a ese carrito. Y obviamente desde que me paré ahí sabía que iba a ser un buen café y un café de especialidad. Y los noruegos son súper buena onda. Esa personalidad que me gusta de not trying too hard, me dan ganas de ser su mejor amigo de todos. Me trataron increíble. Oslo, súper en el top de mis ciudades favoritas, ya, desde ya. Gracias, noruegos, me trataron increíble, me dejaron subir gratis al metro. Me dieron cafecito en un carrito. Me dieron las recomendaciones escritas en un papel, como en los viejos tiempos. No manches, noruegos, I love you. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.